Hola a todos, aquí estamos en un nuevo video de Rinato, Academia Digital para Droneros. Mi nombre es Eduardo Belbruno, soy piloto RPA con licencia ANAC, fundador y CEO de Rinato y consultor en tecnología y normativa RPA. Y hoy vamos a hablar de lo que es la nueva normativa RPA a partir de la resolución 550/2025. Aparecen las nuevas RAC 100, 101 y 102. Primero vamos a hacer un poquito de historia de dónde viene la normativa y cómo fue evolucionando la normativa de RPAs en el mundo y en Argentina. Muy rápidamente, en 1944, a partir del Convenio de Chicago, aparece lo que es la OASI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional. Eh, Esta organización es la que regula lo que es la aviación civil en todo el mundo y a partir de la circular 328 del año 2011 empieza a hablar de los vehículos aéreos no tripulados. Ya en el 2015, con el documento 10.019, empieza a normar que eso es lo que toma la República Argentina, más específicamente ANAC, que es el organismo que regula lo que es la aviación en Argentina, la Administración Nacional de Aviación Civil, para em, desarrollar y eh, sacar su resolución 527, que fue la primera normativa que existió en Argentina respecto de lo que en ese momento se llamaban BANT o vehículos aéreos no tripulados. Después, en el año 2019, se reemplaza la resolución 527 por la resolución 880 y 885, que en realidad entran en vigencia el 1 de enero de 2021 y que amplían un poquito lo que era la resolución 527 respecto de la normativa de los PANTs. Y como dije antes, en este año 2025 aparece la resolución 550, donde ya Argentina, con esta nueva resolución y con la aparición de las RAC 100, 101 y 102, se alinea con lo que es la normativa europea y con las LAR eh, latinoamericanas. Entonces, se alinea un poco, como decía antes, con todo lo que es la normativa tanto latinoamericana como europea. Bien, vamos a adentrarnos un poquito ya en lo que es la normativa, cuáles son las autoridades aeronáuticas que regulan todo lo que es la aviación en Argentina, y estas son algunas de ellas. Nosotros nos vamos a centrar, perdón, principalmente en lo que es ANAC y EANA, que son las dos que más nos van a afectar en el uso de drones. El resto está la GIA, que es la Junta Investigadora de Accidentes, la PCA, que es la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el ORS, ¿no?, que es el órgano regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, y varios más, pero para lo que es el uso de drones específicamente, nos tocan más tangencialmente. Lo que más nos va a afectar a nosotros en el uso diario de los drones va a ser ANAC, como decía antes, es la Administración Nacional de Aviación Civil, y la EANA, que es la Empresa Argentina de Navegación Aérea. Y ahora sí, ya nos metemos un poquito en lo que es la normativa, y como decía antes, eh, la normativa, la primera que salió era la resolución de ANAC 527/2015, que era el Reglamento Provisional de Vehículos Aéreos No Tripulados, y después sale en el año 2021, entra en vigencia, o sea, se crea en el año 2019 y entra en vigencia en el año 2021 la 880, resoluciones 880 y 885. Además de esto, en el año 2015 aparece la ley 25.326, que eh, que aparece, que en realidad se genera la disposición 20/2025, donde se habla de las condiciones de licitud para la recolección de datos personales a través de vans o drones. O sea, en esta disposición se dice un poco en qué situaciones o bajo qué condiciones es lícito
tomar o recolectar datos personales a través de los bands o drones. Es una resolución que tiene 2 páginas y que básicamente dice que la persona a la cual se le está, o cuando una persona está volando con un dron y toma imágenes de personas que no, por ejemplo, en una plaza, eh, para poder reproducir esas imágenes tiene 2 opciones. O le pide el consentimiento a la persona que va a salir en esa grabación, o eh, le hace le pone borrosa la cara a esa persona para que no se vea, ¿sí? Y por otro lado, obviamente está prohibido, no se puede realizar imágenes en la vida privada. O sea, perdón, por ejemplo, en el patio de una casa, si alguien está en el patio de una casa, no se puede tomar imágenes. Un poco es eso, después dice algunas otras cosas, pero principalmente esto es lo más importante de esta disposición. Y después nos vamos a la resolución 550/2025, donde aparecen la RAC 100, 101 y 102. La RAC 100 dice o tiene por nombre requisitos generales para la operación de aeronaves pilotadas a distancia RPA y sistemas de aeronaves pilotadas RPAS. La REC 101, que son las disposiciones específicas de lo que es la categoría abierta, que ahora la vamos a ver. Esta normativa nueva crea ciertas categorías operacionales. Una es la categoría abierta y después está la REC 102, que habla de la categoría específica. Y después tenemos también, dentro de la REC 100, se crea la categoría certificada. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia entre la RAC 100, 101 y 102 con las resoluciones anteriores? Primero que nada, que las resoluciones anteriores hablábamos de vehículos aéreos no tripulados. Esto significa que al ser vehículos, los drones en esa resolución no estaban alcanzados por la normativa aeronáutica. O sea, tenían una normativa especial, que era la resolución 527, después la 880 y 885, pero no estaban alcanzadas por todas las normativas aeronáuticas, o sea, el resto de las RAC. Porque la normativa aeronáutica argentina está regulada por las RAC, justamente. Entonces, no estaban alcanzadas por el resto de las RAC. A partir de esta nueva normativa pasa a ser RPA, o sea, una aeronave pilotada a distancia o remotamente pilotada, ¿no es cierto? Y entonces esto significa que pasa a estar alcanzada o alcanzados en realidad los drones o las aeronaves remotamente pilotadas o drones pasan a estar alcanzados por toda la normativa aeronáutica argentina, o sea, por todas las RAC. Y a su vez se crean 3 RAC específicas para lo que son los drones. Entonces, esta es una de las principales diferencias. Y la otra diferencia importante es que en las resoluciones 527, 880, 885, o sea, en las resoluciones anteriores, se dividían los drones principalmente por peso y por su naturaleza de uso. Por ejemplo, teníamos categorías A, B, C, D y E, y todas estaban divididas por el peso. Y después teníamos por naturaleza de uso, entonces si yo lo usaba para un uso comercial iba a ser comercial, si yo lo usaba para un uso por ejemplo, eh, recreativo, o iba a ser recreativo, y así. Había diferentes tipos científicos. A partir de la RAC 100, 101 y 102 pasa a ser más importante el tipo de operación que vamos a realizar con el dron que qué peso tiene o qué naturaleza de uso va a tener. Sino lo importante es el tipo de operación que vamos a realizar, y esto es central porque acá es donde está una de las mayores confusiones hoy en día respecto de cómo funciona esta nueva normativa. Entonces, como decía antes, crea esta nueva normativa la parte 100, 101, 102, donde crea 3 categorías: abierta, específica y certificada.
para nosotros las más importantes van a ser la abierta y la específica. Entonces, la parte 100 incorpora disposiciones generales, definiciones, principios rectores y requisitos comunes para todos los operadores, incluyendo el registro de aeronaves. Un poco habla en general de todo lo que es la regulación. Y después, específicamente en la parte 101 y la parte 102, habla de cada una de las categorías. O sea, la parte 101 de la categoría abierta y la parte 102 de la categoría específica. Y dice en la parte 101 que para poder realizar operaciones que se encuentren dentro de la categoría abierta, las operaciones no van a requerir una autorización previa ni declaración operacional, o sea, no voy a necesitar ningún tipo de autorización para poder realizar operaciones dentro de esta categoría. Y si estoy en una zona rural, además no voy a tener límite de peso. ¿Por qué aclara esto? Porque dice abajo que es a los, y esto es muy importante, a los, em, a los fines registrales principalmente, las operaciones con RPA cuyo MTOW o peso máximo de despegue sea igual o superior a 250 gramos o inferior a 25 kilos van a estar dentro de la categoría abierta. ¿Y por qué digo esto es muy importante? Porque esto es exclusivamente a los fines registrales. O sea, ejemplo, si yo tengo un dron que pesa 15 kilos, cuando yo lo vaya a registrar, o sea, vaya a querer obtener la matrícula de ese dron va a estar dentro de la categoría abierta. Pero si yo, por ejemplo, quiero operar en un parque nacional, que está prohibido por esta normativa, voy a necesitar una autorización especial. Y eso significa que yo voy a quedar fuera de la categoría abierta y automáticamente voy a pasar a la categoría específica. Y eso significa que voy a necesitar una licencia, un seguro, un Z y tener la aeronave matriculada. Entonces, por el peso, sigo estando dentro de la categoría abierta, pero por una cuestión del tipo de operación que voy a realizar, voy a pasar a estar en la categoría específica. ¿Sí? Esto es muy importante porque es un cambio eh, bastante radical, vamos a decir, respecto de la normativa anterior y que está generando mucha confusión hoy en día. Entonces, ahora vamos a hablar de la categoría específica, que es una categoría, categoría en la cual voy a necesitar una autorización operacional previa. Como les decía antes, quiero volar en un parque nacional, bueno, voy a necesitar tener todas estas cosas que nombré anteriormente, y teniendo todas estas cuestiones que nombré anteriormente, voy a tener que ir y pedir una autorización a parques nacionales y a EANA quizás, o a, principalmente creo que sería parques nacionales, para poder operar en ese lugar. Pero ¿qué pasa? Cuando a parques nacionales yo le vaya a pedir autorización, me va a decir, bueno, mostrame la licencia, mostrame el manual de operaciones, mostrame que previamente yo voy a tener que haber pedido a la dispensa específica ANAC para poder operar en ese parque nacional. Entonces, bueno, voy a necesitar básicamente una autorización operacional previa. Y a los fines registrales son las operaciones con RPA cuyo peso máximo de despegue sea igual o superior a 25 kilos e inferior a los 150 kilos. Entonces, si yo tengo un dron que pesa entre 25 kilos y 150 kilos, cuando vaya a querer obtener la matrícula, por ejemplo, un Agraste 50, cuando yo vaya a querer obtener la matrícula, lo voy a tener que eh, matricular dentro de la categoría específica. Bien, entonces, un poco lo que comentaba antes. Para la categoría abierta no voy a necesitar autorización previa. Los equipos son menores a 25 kilos, el peso máximo de despegue. Cuestión importante, el peso máximo de despegue. Es el peso que tiene el dron con todo lo que puede llevar. Por ejemplo, si el dron puede llevar 2 baterías, el peso máximo de despegue va a ser con las 2 baterías puestas.
Si el dron puede llevar como máximo, por ejemplo, 50 kilos de carga, el peso máximo de despegue va a ser con los 50 kilos de carga. Entonces, ¿y cómo hago para saber cuál es el peso máximo de despegue de mi dron? Voy y me fijo en el manual. El manual dice, así con estas mismas 10 palabras, peso máximo de despegue o MTOW, en el caso de que esté en inglés. Eh, y entonces lo busco y según eso yo voy a saber en qué categoría tengo que registrar o matricular el dron. Cualquier aeronave en zona rural, o sea, en zona rural no tengo eh, límite de operación, límite de peso para la operación. O sea, yo lo voy a tener que registrar, como decía antes, dentro de la categoría que corresponda al peso que tiene mi dron, pero después, si estoy en una zona rural, no voy a entrar dentro de la categoría. Si mi dron está dentro de la categoría específica por peso, yo igualmente, si estoy volando en una zona rural, voy a estar dentro de la categoría abierta. El registro es gratuito, la matriculación es gratuita y es en línea y es automática mediante una declaración jurada digital. O sea, yo si quiero hacer la matrícula, después vamos a ver algunas de las buenas prácticas que nos sugiere ANAC. Si yo quiero hacer la matrícula del dron, la puedo hacer por medio de online, por medio del CAD o el casillero aeronáutico digital. Es bastante simple, se completan los datos y, se obtiene la matrícula del dron. Hay que firmar una declaración jurada, pero es todo online. Y la matrícula que voy a obtener va a ser Lima Víctor Romeo, o sea, LB-R, y un número. Después, para la categoría específica, como decíamos antes, se requiere autorización previa, es para aeronaves de entre 25 y 150 kilos. O, acá viene la trampita que charlábamos antes, mayores, iguales o mayores a 250 gramos y hasta 25 kilos, y menores a 25 kilos, que no cumplan requisitos de categoría abierta. O sea, lo que decíamos antes. Si yo tengo un midrón que pesa entre 250 gramos y 25 kilos, pero quiero operar dentro del de un espacio aéreo controlado, por ejemplo, que está prohibido por normativa, voy a pasar automáticamente, por más que, que registralmente me corresponde a la categoría abierta, voy a pasar automáticamente a estar dentro de la categoría específica por una cuestión de tipo de operación que quiero realizar. Y por último, la categoría certificada, que es para aeronaves mayores, iguales o mayores a 150 kilos y de peso máximo de despegue, y el registro va a ser, o en realidad la matriculación va a ser convencional como aeronave tripulada con marcas Lima, Víctor, Romeo y Charlie. O sea, cuando yo haga la matrícula, que la voy a tener que hacer por medio del Registro Nacional de Aeronaves, voy a obtener una matrícula Lima, Víctor, guión Romeo Charlie y un número. Y a estas aeronaves no tripuladas que estén dentro de la categoría certificada, van a tener la misma normativa, van a tener que cumplir la misma normativa que tiene las aeronaves tripuladas. Esto es importante también. Bien, reglas generales para la categoría abierta. Máxima altura de vuelo, 400 pies o 122 metros, en cualquier lugar que sea un espacio aéreo no controlado. ¿Sí? En espacios aéreos controlados no podemos volar directamente, entonces en cualquier espacio aéreo no controlado la máxima altura de vuelo van a ser 122 metros. Siempre voy a tener que operar dentro del alcance visual de la persona que opera el dron, o sea, en VLOS, Visual Line of Sight, a menos que cuente con apoyo de un observador o sistema de monitoreo de navegación. O sea, si yo tengo un observador, ese observador va a tener que estar observando el dron cuando yo no lo esté viendo, ¿no? Y de esa forma puedo operar en BVLOS, que es Beyond Visual Line of Sight. El operador de la RPA solo puede operar esa aeronave no tripulada. Esto significa que solamente puedo operar una aeronave no tripulada y no más de una. Está prohibida la operación sobre la aglomeración de personas, prohibida la operación sobre transformadores, estructuras o líneas de alta tensión,
a menos de 25 metros sobre su vertical y a menos de 25 metros del límite lateral. O sea, no puedo volar sobre estructuras o líneas de alta tensión o transformadores a menos de 25 metros sobre la vertical y sobre el límite del límite lateral. Esto es importante porque, por ejemplo, en zonas rurales se suelen encontrar bastante seguido líneas de alta tensión y no se puede volar eh, a menos de 25 metros de ese tipo de estructuras. Prohibiciones para la categoría abierta. Está prohibido el sobrevuelo en zonas densamente pobladas. Todo lo que dice salvo autorización expresa de la ANAC pasa a ser categoría específica, ¿no? Entonces, categoría abierta, prohibido el sobrevuelo en zonas densamente pobladas, prohibida la operación en espacio aéreo controlado con respecto del umbral de la pista de un aeródromo dentro del radio de 5 kilómetros. O sea, no puedo operar dentro del radio de 5 kilómetros del umbral de la pista de un aeródromo. Prohibir la operación a menos de 500 metros del límite lateral de helipuertos. Prohibir la operación a menos de 1 kilómetro del límite lateral de corredores del vuelo visual y helicorredores. Está prohibido también operar en superficie de aproximación o ascenso en el despegue de cualquier pista de un aeródromo. Que bueno, esto cae de maduro respecto a lo que dije antes. Si yo no puedo operar dentro del radio de 5 kilómetros del umbral de la pista de un aeródromo, tampoco voy a operar en la superficie de aproximación o ascenso en el despegue de cualquier pista, ¿no? Dentro de un radio de 2 kilómetros del punto de referencia de un helipuerto. No se puede operar sobre parques nacionales y reservas naturales, esto es muy importante. No se puede operar de un vehículo en movimiento. Y esto es otra cosa que es importante, porque solemos encontrar bastante seguido, a menos de 25 metros del límite lateral y 50 metros sobre la vertical de rutas nacionales, autopistas o avenidas. ¿Sí? O sea, no voy a poder operar cerca de las rutas nacionales, autopistas o avenidas. Reglas generales. Y esto es, cuando dice generales, es generales para todos. Está prohibida la desactivación de sensores vitales. La responsabilidad después vamos a charlar un poquito más en profundo, pero lo importante es que es de quién es la responsabilidad, digamos, a la hora de operar un dron. La prohibición de interferencia e inhibición de señales, o sea, no puedo inhibir o interferirse la señal que va del control remoto al dron y del dron al control remoto. Está prohibidas las operaciones autónomas. Autónoma es cuando cuando el operador no puede, o sea, el dron está volando y el operador no puede interferir en ese vuelo, o sea, no puedo tomar control del vuelo del dron. El dron despega, hace su vuelo y aterriza sin que yo pueda tomar control. Diferente a lo que es automática. El dron despega, hace su vuelo y aterriza, pero yo puedo tomar control en cualquier momento de ese vuelo. Son dos cosas diferentes. Y la operación automática sí se puede hacer. Operación simultánea, lo que decía antes, no se pueden operar más de un dron la misma persona. Y los límites de operación que comentábamos antes. Y acá viene lo de responsabilidad. Muy importante, la responsabilidad en el caso o sea, ¿de quién es la responsabilidad cuando un dron está volando y tiene un incidente, le pasa algo? Siempre va a ser del explotador, siempre va a ser del propietario y siempre va a ser del piloto. ¿Y por qué aclaro explotador y propietario? Porque pueden ser dos personas diferentes. Yo puedo ser el dueño del dron, pero, por ejemplo, lo alquilé y hay otra persona que lo está volando. Y en ese caso, tiene que haber un contrato firmado de por medio entre el propietario y el prestador, aclarando que yo transfiero la responsabilidad a esa otra persona, o sea que le estoy alquilando el dron, y ese contrato tiene que estar inscrito en ANAC. Si no es así, la responsabilidad va a ser tanto del propietario como del explotador. En el caso de que esté ese contrato, la responsabilidad va a ser del explotador y del piloto. Siempre es del explotador y del piloto. Y van a ser responsables por todos los daños que causen tanto sea en superficie, en cualquier lugar básicamente. O sea,
van a ser siempre responsables. ¿Y dónde está, digamos, las sanciones de las que serían pasibles el explotador, el propietario, el piloto en el caso de un accidente? En el Reglamento General de Infracciones de la Aviación Civil. Si alguien quiere conocerlas, busca en Google Reglamento General de Infracciones de la Aviación Civil y ahí van a poder ver cuáles serían las sanciones que nos podrían poner en caso de que estemos volando, por ejemplo, siendo un piloto y estando en categoría abierta, vuele dentro de los 25 metros de una línea de alta tensión y provoque un accidente o un incidente. Súper importante, derecho de paso. O sea, yo tengo el dron, yo soy piloto de dron, vengo volando y aparece una aeronave. ¿Quién tiene derecho de paso? ¿Quién tiene la prioridad? Siempre, siempre la prioridad la tiene cualquier aeronave tripulada. Siempre. O sea, el dron, hay una aeronave tripulada, o aterriza o da derecho de paso. Pero siempre la prioridad la tiene cualquier aeronave tripulada. Y por último, algunas buenas reglas de buenas prácticas. ¿Por qué? Porque ANAC nos dice, si estás en una zona rural, podés volar libremente, digamos. O si estás en categoría abierta, podés volar libremente. Pero, porque esto es de la REC 101, o sea, de categoría abierta, te doy algunas reglas de buenas prácticas que sería bueno que las cumplas. ¿Cuáles son esas reglas de buenas prácticas? Registrar el RPA en el Registro Nacional de Aeronaves, excepto menos de 250 gramos. O sea, si el dron pesa menos de 250 gramos, no hace falta que lo registremos. Pero si pesa más de 250 gramos, debería estar registrado, en realidad. Eh, es una buena práctica, digamos, que esté registrado ese dron en el Registro Nacional de Aeronaves, como le dije antes, un trámite muy simple, son 5 minutos por medio del CAR online. Después deberíamos obtener la licencia aeronáutica como tripulación remota. Para obtener la licencia como tripulación remota tenemos que hacer un curso en un centro de instrucción de aeronáutica civil y después rendir con ANAC. Para eso también tendríamos que tener los exámenes médicos, un CMA clase 3, que es unos exámenes médicos que verifican que nosotros estemos en condiciones de operar un dron, o sea, que tengamos buena vista, buen oído, bueno, una serie de exámenes que tenemos que tener y que nos permitirían obtener un certificado médico aeronáutico clase 3. Cualquier certificado aeronáutico que sea menor a clase 3, o sea, un clase 4, por ejemplo, es válido para un dron, para usarlo para volar un dron. Y obviamente superior, ¿no? Clase 2, clase 1 también. Z, perdón, una cosa que no dije, lo que sí, en el caso de tener un CMA menor, o sea, por ejemplo, un clase 4, la vigencia va a ser la de ese CMA. O sea, si la vigencia es menor a la de clase 3, va a ser la que corresponda, va a ser la vigencia del CMA que tenga. Después, el Z, que es el certificado de explotador aéreo, que para eso voy a tener que tener un manual de operaciones de explotador y un manual de seguridad operacional. Y por último, un seguro del dron, que ahora hay algunos seguros, hay algunas empresas como Río Uruguay Seguros, que ya tienen seguros que no requieren tener licencia. Antes sí o sí, para poder tener un seguro para el dron, teníamos que tener licencia. Hoy en día ya no es necesario con Río Uruguay Seguros. Lo que sí es importante respecto a esto es que el seguro sea el seguro que pide la normativa aeronáutica argentina, que no es cualquier seguro. Entonces, esto es importante que se hagan asesorar por una persona que tenga conocimiento respecto de seguros aeronáuticos a la hora de obtener el seguro. Y eso sería todo por hoy. Espero que les sirva y haber aclarado un poco respecto de la normativa nueva de los RPA. Nos vemos en un próximo video. Saludos.